Allí en Génesis capítulo 3, el capítulo que habla de la caída, cuando el Señor promete por primera vez la venida de Cristo. Génesis 3, versículo 15. Génesis 3:15. Bueno, entre paréntesis, si quieren leer, están invitadas a participar en la lectura. Yo voy a leer este, pero ya quizá para el próximo, si alguien tiene Biblia a mano y quiere leer, los vamos a invitar. Allí Dios le dice a la serpiente, quizás leo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Bueno, allí está la condenación sobre la serpiente, pero al mismo tiempo conlleva una promesa mesiánica. A la serpiente se le dice que será derrotada, y no solo eso, sino que será destruida. Vendrá un hijo que nacerá de la mujer que va a pisotear su cabeza. El contexto muestra a la serpiente como un personaje más que humano. La verdad es que la serpiente no es una serpiente común, ¿verdad? Sino que la serpiente se transforma como en un medium a través de quien está actuando Satanás, ¿m? El ángel caído. Y el texto deja ver este personaje como antagónico a Dios. Hasta ahora, Dios había sido el protagonista de la creación. Él creó también a Adán y Eva, los unió en matrimonio, les dio la autoridad sobre toda la tierra, pero les advirtió de la existencia del mal. Y a pesar de que Dios creó todo bueno en gran manera, no había nada malo en este mundo, ya el mal se había manifestado, por lo tanto Dios dio la libertad a Adán y Eva para poder conocer el bien y el mal. Y eso solo podía ser posible si comían del fruto. La serpiente, como antagónico a Dios, envuelve a Eva y la hace creer que es bueno comer el fruto prohibido. ¿Mm? Dios dice, moriréis, la serpiente dice, no moriréis. Y, y la oferta máxima de la serpiente es que si comen serán como Dios. Entonces, este personaje es un personaje suprahumano que pretende ser como Dios y ofrece a la pareja humana llegar a ser como Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el que debiera enfrentar a la serpiente debiera ser Dios. Quien debiera vencer a la serpiente debiera ser Dios, puesto que es su enemigo. Sin embargo, acá se promete que la mujer tendrá una simiente, un descendiente, que será capaz de derrotar a este ser suprahumano. No una derrota parcial, sino definitiva. Este descendiente será capaz de pisotear la cabeza de la serpiente. Y cuando dice que te herirá la cabeza, el verbo herir en el hebreo es shuf y significa reventar. O sea, no es simplemente un pisotón que la deja aturdida y que puede recuperarse, sino que está hablando de destruir. La serpiente tiene un fin, será completamente destruida. ¿Por quién? Por ese niño que nacerá de la mujer, ¿m? Que será hijo de la mujer, pero en ningún momento se dice que sea hijo de Adán. En el Edén están Adán, Eva, la serpiente y Dios, pero en ningún momento Dios considera a Adán como padre de ese hijo, sino que Dios se dirige solo a la mujer. Eh, bueno, en este contexto, ¿verdad? Dios, hablando con la serpiente, dice que la enemistad será entre la serpiente y la mujer y entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Luego, cuando la mujer Eva tiene a Caín y Abel y a Seth, ella entiende que alguno de esos hijos será de origen divino. De hecho, en el capítulo 4, versículo 26,
Si lo leemos allí en Génesis capítulo 4, perdón, versículo 25, dice, bueno, no sé si alguien lo quiere leer. Ya, lo leo yo, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel al que mató Caín. Si nosotros lo traducimos literalmente del idioma hebreo, aquí hay algunas cosas que habría que cambiar. Bueno, primero cuando dice dio a luz un hijo y llamó su nombre, no está bien claro en castellano quién le puso nombre a Set, pero en el idioma hebreo utiliza el pronombre personal de la tercera persona femenino singular. Literalmente diría, y ella, Eva, le puso por nombre Set. Por lo tanto, no, como que pasó por alto a Adán. Ella entendía que este hijo era especial, este era el hijo de ella, y ella quizá contemplaba la posibilidad de que este hijo pudiera ser ese descendiente todopoderoso que podría acabar con el originador del mal. Pero lo más interesante dice que le llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido. Bueno, el original dice que le puso por nombre Set porque Dios ha puesto en mí otro hijo. Miren qué interesante. Eva considera que, aunque el texto dice que conoció a Adán a su mujer, el texto dice que Eva es la que le coloca nombre y ella dice que le coloca ese nombre porque es Dios el que ha puesto ese hijo en ella. Y la palabra Set, que en hebreo es Shet, la palabra Shet significa poner o colocar. Y ella dice, yo le he puesto este nombre porque es Dios quien ha colocado o ha puesto este hijo en mí. Por lo tanto, ella comprende que ese hijo que nacerá de mujer y que será capaz de destruir al enemigo de Dios, debe ser Dios mismo, debe provenir de Dios. Si ustedes recuerdan el relato o los relatos de los patriarcas en todo el libro del Génesis, generalmente destacamos a los varones, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios no llama a Abraham soltero, lo llama casado con Sara. Y cuando Dios les promete un hijo, se lo promete a ambos. Y cuando Abraham vio que su esposa alcanzó la menopausia, además de ser estéril, aceptó la oferta de Sara de tener un hijo con Agar. Pero Dios le dijo, el hijo no es tuyo, porque él le dijo, mira Dios, tengo un hijo de Abraham, Ismael. Dios le dijo, no, el hijo de la promesa es tuyo y de Sara. En otras palabras, la mujer en esta línea genealógica es clave. Y nos damos cuenta que Sara era estéril y menopáusica. O sea, humanamente imposible que tuviera un hijo. Sin embargo, Dios está detrás, obrando un milagro. Podemos decir que Isaac, en cierta forma, es hijo de Dios. Luego Isaac se casa con Rebeca. Otra vez Rebeca es estéril. Y para que pueda tener un hijo, tiene que intervenir Dios en forma milagrosa. Y otra vez tuvieron a Esaú y Jacob, el hijo de la promesa, se casa con Raquel, que también es estéril, y también Dios tiene que intervenir milagrosamente para que ella pueda tener un hijo. Por lo tanto, en Génesis no solamente se destaca el papel de los patriarcas, sino también de las madres, y ellas anhelan tener un hijo varón. Y no es que no les interese tener una niña, sino que el trasfondo de todo el libro del Génesis es la promesa en el principio de que la caída en pecado y todas las consecuencias que incluye la muerte tendrá una solución con un hijo que nacerá de una mujer. Esa es la promesa que permea todo el Génesis. Y ellos entienden, los patriarcas entienden
que ese hijo que nacerá será más que humano. No solo será humano porque nazca de una mujer, sino que será divino. ¿En qué forma, en qué grado? El Génesis no lo explica, pero Dios intervendrá para que ese hijo pueda nacer. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a saltarnos a Isaías. Busquemos Isaías capítulo 6. Yo estoy mostrando algunos textos del Antiguo Testamento, pero sé que ustedes manejan más los del Nuevo. En Isaías 6, si ustedes ven el versículo 1, dice que Isaías fue llamado cuando murió el rey Usías. Usías es el rey que quiso ponerse a la altura de Dios. Los monarcas del mundo antiguo, ellos pensaban que eran dioses. No me refiero a los israelitas, sino que esto era el mundo pagano que rodeaba a Israel. Entonces ellos tenían derecho a entrar al santuario de los dioses y hablar con ellos cara a cara, podríamos decir. Y si ustedes recuerdan la historia de Usías, Usías quiso entrar al lugar santísimo y pararse frente a la Shekinah, a pesar de que los sacerdotes se lo trataban de impedir. Pero cuando él abrió el velo del lugar santo sin poder llegar al lugar santísimo, dice que se llenó de lepra desde la cabeza para abajo. Entonces, Usías es un rey que, como la serpiente, pretende ser como Dios o estar a la altura de Dios. Y este rey, cuando Isaías es llamado, este rey estaba muerto, había muerto. Podríamos decir que el trono de Israel estaba vacío. Pero fíjense qué interesante. Quizá leemos el versículo 1, a ver si alguien lo quiere leer. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Ya. Entonces dice acá que Isaías ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Pregunto, ¿quiénes se sientan en trono? Los reyes. Los Los reyes, reyes, los reyes. Y sus faldas llenaban el templo. La palabra traducida como templo es la palabra hebrea Eihá, que significa palacio, palacio de gobierno. Y también podría traducirse como templo. Tiene ambos significados. Se utilizan los reyes de Israel y los reyes incluso paganos para referirse al palacio de ellos, pero también se utiliza esta palabra para referirse al templo de Salomón. Entonces acá, tanto la palabra trono como la palabra templo, palacio, están hablando de Dios como el rey. Podríamos decir que en realidad el trono de Israel no está vacío porque el rey está allí, está sentado en el trono, con toda su autoridad. ¿M? Y fíjense que el versículo 5, si lo lee usted misma, hermana, por favor, versículo 5, ¿cinco cuánto? el 5 nomás, versículo ¿El 5. uno? ¿Cinco No, uno? capítulo 6, versículo 5. Ah, el cinco. Ya. Entonces dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, Isaías dice, he visto al sacerdote, he visto al pastor de Israel. ¿Cómo le llama a Dios? Guerrero, pastor, sacerdote. Señor El Todopoderoso. hoy no puede ser el yo soy. Le llama rey. Han visto mis ojos al rey. Fíjense el texto, mírenlo bien con detención. Él lamenta que se siente tan indigno y que a pesar de la inmundicia de él y del pueblo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos.
Entonces, esta es una visión de la verdadera sala del trono y del verdadero rey que gobierna el pueblo de Dios. ¿Mm? El trono terrenal está vacante, pero el verdadero rey está vivo, ¿ya? Y está activo y tiene planes para su pueblo. Bueno, la palabra rey acá es Melech, y esta palabra es interesante porque, bueno, Melech es el rey supremo, después hay príncipes, que en el idioma hebreo se llaman Nagid. Y es interesante que en el libro de Samuel, primero de Samuel, si ustedes recuerdan, eh, Samuel era un juez y antes del periodo de los reyes hubo un periodo de los jueces. Y en el tiempo de Samuel el pueblo dice, ya no queremos más jueces, porque un juez era un personaje secundario que estaba por debajo del rey. En Israel no había rey, no había monarquía. Y si habían jueces, que eran los que mandaban, los máximos líderes humanos, significaba que el rey tácitamente era Dios. ¿M? Una nación gobernada por Dios, una ley para la nación dada por Dios. Entonces Dios era el rey. Y cuando el pueblo pide rey y Samuel se molesta, entonces Dios le dice, mira, no te han desechado a ti, me desecharon a mí para buscar rey humano. Entonces el pueblo dice, queremos rey y utilizan la palabra Melech. Y Dios dice, pero ¿por qué piden Nayid? Y Nayid significa príncipe. Finalmente Dios dice, está bien, les daré un Nayid, un príncipe. Y Dios escoge a Saúl. Pero Dios no le llama rey, no utiliza la palabra Melech. Con esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que Dios considera que el rey que pondrá sobre Israel, en cierta forma, será un segundo de a bordo, será un príncipe, pero que el verdadero rey sigue siendo Dios. ¿Mm? Y si ustedes recuerdan el Salmo 2, cuando dice que las naciones que conquistó el rey David se van a rebelar contra David para independizarse y dice que van a acabar con David y con su trono. Y dice David, no, no tengo miedo, porque aquí el rey es Dios. Dios los mirará desde el cielo y se reirá en su cara, porque el que me puso en el trono es Él. Cuando Dios me puso en el trono me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Recuerdan el Salmo 2? Tú eres mi hijo, por lo tanto mi heredero, pídeme y te daré por heredad las naciones. En otras palabras, el rey del pueblo de Dios no era el mayor, sino que era un príncipe, un rey secundario, y el verdadero rey del pueblo de Dios, el que gobernaba o el que debía gobernar el pueblo de Dios, era Dios mismo, Jehová. Y aquí Isaías ve a Jehová, Jehová de los ejércitos, y le llama rey. Y este rey está en un palacio y ocupa un trono, y tiene sirvientes, los serafines. ¿Mm? Este capítulo introduce los capítulos 7 al 14, donde hay un conflicto con el rey de Israel. El rey Acaz, el hijo de este rey Usías que había muerto, perdón, el nieto. Acaz es un rey que hace lo malo ante los ojos de Jehová y abandona a Dios y hace altares a otros dioses. ¿Mm? Se porta mal, no, no depende del Dios verdadero. Y fíjense lo que Dios le promete, no a Acaz, sino a la casa de Israel, en el versículo 13 y 14 del capítulo 7. ¿Qué dice allí? Versículos 13 y 14. Capítulo 7. ¿Lo leo? Isaías Ya, por 7. favor. Ya. 13 y 14. Dice, entonces dijo Isaías, oye ahora,
casa de David, ¿es poco molestar a los hombres que queréis molestar también a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, Dios con nosotros. Fíjense que Dios entonces, cansado del rey que está allí reinando sobre su pueblo, un rey apóstata que no acepta, ¿verdad?, depender de Dios, Dios dice que Él dará una señal. La palabra señal significa algo sobrenatural, y la señal será que una virgen concebirá. Las vírgenes no pueden concebir si no dejan de ser vírgenes, pero si concebirá una virgen es una señal sobrenatural. Y ese niño que nacerá de esta mujer será llamado Emanuel, Dios con nosotros. ¿Mm? Bueno, una traducción más correcta sería con nosotros estará Dios. Entonces, cuando nazca este niño será Dios, pero será humano porque nacerá de una mujer, ¿verdad? Nacerá de una virgen. ¿Y por qué de una virgen? Porque la promesa original del Mesías fue dada a la mujer, no a la mujer y al hombre en el Edén. ¿Mm? Y Emanuel entonces significa con nosotros estará Dios. Luego tenemos que en el capítulo 9 se le vuelve a dar pistas de este personaje, de este rey, y dice el capítulo 9 versículos 5 y 6 porque eh, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, allí está diciendo que este niño que nacerá de una virgen, este niño será llamado Dios fuerte, Padre eterno, son títulos divinos. La frase Dios fuerte en el libro de Isaías solo aparece dos veces, acá y en el capítulo 10, donde Jehová es llamado Dios fuerte. En otras palabras, como el rey que está sobre el trono de Judá, que se supone que fue instituido por Dios y es un rey segundo de a bordo, porque gobierna al pueblo de Dios, pero en el nombre de Dios no está cumpliendo su función, el verdadero rey va a tomar el poder del trono, va a reinar sobre el trono y va a lograr un reino eterno, ¿verdad? Un reino de paz. Va a lograr acabar con la guerra, va a, va a ocupar el trono de David. Y el capítulo 11 vuelve a repetir, ¿verdad? El nacimiento de este niño en el versículo 1. Solamente voy a leer el 1 por ahora por el tiempo, saldrá una vara del tronco, en el hebreo dice tocón, que es la parte, ¿verdad? Cuando se tala un árbol a ras de suelo queda como una huella, eso se llama tocón. Entonces dice, saldrá una vara del tocón de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Luego dice que sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, etcétera. O sea, tendrá todas las virtudes que tuvieron los mejores dos reyes, Salomón y David, porque será sabio como Salomón, pero será poderoso y guerrero como David. ¿Mm? La unión de los dos mejores, ¿verdad? En uno solo. Nunca hubo un rey que superara a David o a Salomón, pero este los superará a ambos juntos. Será más que ellos. Y fíjense que en este caso ya no dice que saldrá de David, no es un hijo de David. Brotará del tocón de Isaí. Este es un hijo de Isaí. Isaí es el padre de David. Y como todos los hijos o la mayoría de los hijos de David,
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como el rey presente, ¿verdad? Usías, no, perdón, es Acaz, entonces ya no es ninguna garantía que sea hijo de David. Por lo tanto, el Mesías será hijo de Isaí, o sea, un nuevo David. Es como resetear todos los reyes y volver atrás, al principio. ¿M? Sin embargo, fíjense ustedes que los logros de este niño que va a nacer de la descendencia de Isaí, es mucho más que lograr la paz en Judá o en Israel o someter a las naciones. El versículo 6 dice que en su reino morará el lobo con el cordero, el leopardo como el cabrito, con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca, la osa pasearán a sus crías, etcétera. Ustedes pueden leer y se dan cuenta que él va a lograr restaurar el mundo a como era en el principio. Lo que debía ser ese niño que nacería de la mujer prometido a Eva, logrará este niño un retorno al Edén, una paz solamente como era en el principio. ¿Mm? Y termina este párrafo en el versículo 10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada de las naciones y en habitación será gloriosa, y su habitación será gloriosa. O sea, todas las naciones estarán bajo la bandera de este niño que nacerá para reinar. Y es interesante que aquí menciona otra vez a Isaí, y las únicas dos veces que aparece Isaí en el libro de Isaías es acá, en el versículo 1 y en el 10. Solo que en el 1 dice que el Mesías será una vara, un vástago que brotará del tocón o de las raíces de Isaí. Pero acá dice que él es la raíz de Isaí en el 10. Por una parte, en el versículo 1, entendemos que este niño será un humano que nacerá de la descendencia de Isaí, porque viene después, es una rama, ¿verdad? Un brote. Pero acá en el versículo 10 nos dice que es el brote, es la raíz de Isaí. Isaí viene de él, por lo tanto es anterior y es posterior. ¿Mm? Y esto está mostrando que él, ¿verdad? Tiene preexistencia, un atributo, ¿verdad? Que no se puede decir de ningún rey de Israel. Podríamos seguir y solo voy a recordar, en Isaías 53 utiliza dos palabras hebreas para describir al siervo sufriente. Nasá, que significa alto, y también la palabra Rab, que significa sublime. Las mismas dos palabras que se utiliza para Jehová en el capítulo 6, cuando dice que ve a Jehová como rey en un trono alto y sublime. En Isaías 53 dice que el siervo sufriente será alto y sublime, utilizando exactamente las mismas palabras hebreas. Entonces, todos estos detalles nos muestran que el Mesías que va a venir, el Mesías que Dios anuncia a Israel, no solamente será humano, porque nacerá de mujer y será de la descendencia de David y de Isaí, sino que este Mesías será divino, porque en Isaías 6 se nos dice que el rey, el verdadero rey de Israel es Dios, es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Jehová tomará el trono que le corresponde a él. Y cuando Él nazca, será Emanuel, Dios con nosotros. ¿M? Dios fuerte, Padre eterno. Bueno, solamente por mencionar otra profecía, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que Él vendrá o nacerá en Belén, ¿cierto? Bueno, si quieren lo buscan en Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Lo leo? ¿Lo tienes, Claudio? Sí. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya. O sea, Él va a venir en el futuro, ¿verdad? Nacerá
en la ciudad de Belén, pero en realidad su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra vez acá, ¿verdad? Se anuncia el Mesías como alguien que nacerá en un futuro distante, pero que sin embargo existe desde mucho antes de lo que podamos imaginar. ¿Mm? En el idioma hebreo no existe un concepto explícito para definir la eternidad. La palabra más cercana es la palabra olam, y es la palabra que se utiliza acá. Cuando dice que Jehová es eterno, utiliza olam. Entonces acá está utilizando una terminología que la usaría para Jehová, como un ser eterno que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin. Bueno, otro texto vamos a leer aquí en Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Fíjense que Dios, em, a ver, no, creo que era el 45. Déjenme orientarme un poquito. Mm, 44:6. 44:6, sí, estamos bien ahí entonces. El 5 y el 6. Este dirá, yo soy del Señor, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor Creo, y, y se... creo que no es lo ¿No? que quería encontrar. A ver, estoy un poquito confundido. A ver, ¿cuál será el capítulo? Voy a Porque el buscarlo acá. versículo 6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Justamente. otro Dios. Sí, ese es. Fíjense que ahí Jehová dice que Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay otro Dios. ¿Mm? Y si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 1, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan tiene una visión de Jesús resucitado. En el versículo 13, Juan 1:13, dice en medio, perdón, Apocalipsis 1:13, en medio de los siete candeleros o de los siete candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sabemos que se refiere a Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento es una frase que se repite 184 veces y siempre se refiere a Jesús, a nadie más. Y este Hijo de Hombre, cuando lo ve Juan, cae como muerto a sus pies. Pero fíjense lo que dice el versículo, vamos a leer el 17 y 18. Ahí no nos va a quedar duda que es Jesús. A ver, por favor, Claudio, 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Ya. Sin duda, el que estuvo muerto y vivió y que tiene las llaves de la muerte para resucitarnos es Cristo, ¿verdad? Pero lo interesante es que Juan cuando le ve cae como muerto, pero Cristo pone la diestra sobre Juan y le dice, no temas, porque yo soy el primero y el último. Y recordemos que el único que en el Antiguo Testamento se hace llamar el primero y el último es Jehová. En Isaías 44:6, cuando dice que yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios, yo soy el primero y el último. Y acá Jesús dice a Juan, y fíjense que esto es una revelación de Jesucristo. Juan ya sabe que Jesús es el Mesías, ya lo conoce, estuvo con él, pero Jesús se le revela para decirle que él no solamente es el Mesías, él es Dios. Juan, mira, tú estás sufriendo porque los cristianos están siendo martirizados,
piensas que tú estás encerrado en una isla, no puedes hacer nada por ellos, crees que la iglesia depende de tu liderazgo, pero Juan, cálmate, yo soy el primero y el último. Entonces Juan entendió que Jesús era Jehová. Y luego vemos que en el capítulo 4 ve la misma sala del trono que vio Isaías capítulo 6 con los querubines y ve a Jehová, o sea, ve al Padre sentado en el trono y le adoran todos los ángeles. Pero luego aparece el Cordero que es el único digno, ¿verdad?, de tomar el rollo de la mano del Padre y dice que los mismos ángeles, los seres vivientes que adoraron al Padre, ahora se postran y adoran al Cordero. O sea, Jesucristo recibe la misma adoración que recibe el Padre. ¿Mm? Bueno, vamos a ver otro texto quizá muy explícito y muy conocido por todos, allí en Juan capítulo 1. Yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Juan 1, 1 al 3. Ya. A ver si alguien lo quiere leer. ¿Otra persona? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias. Entonces dice que en el principio, y en el idioma griego, en arjé, que es la frase en el principio, es la misma frase con que la versión griega del Antiguo Testamento, traducida por rabinos 3 siglos antes de Cristo, utiliza esa misma frase para traducir el hebreo bereshit, que en nuestra Biblia también dice en el principio. La misma frase en griego, la versión griega, en arjé, en el principio, de Génesis 1:1, la utiliza acá. Y en ese principio, antes de la creación, entonces solo existía Dios, porque los ángeles fueron creados, el universo fue creado, la materia, la energía fue creada, el tiempo, el espacio. Antes de la creación no había nada. Podemos decir que en el principio solo existía Dios y en el principio entonces cuando Dios crea. Y aquí el texto utilizando la misma frase dice, en el principio era el verbo. Y en el idioma griego, como en el español, hay verbos en pasado, presente y futuro. Si está hablando del principio, un momento remoto en el pasado, tiene que utilizar un verbo en tiempo pasado. Por eso dice era. Sin embargo, en el idioma griego también existen verbos que indican un pasado puntual y también otros que indican un pasado lineal. ¿Mm? Y acá está usando el pasado lineal. O sea, no es que en el principio fue creado el verbo, como dicen los testigos de Jehová, que es la primera cosa creada. Tampoco dice que en el principio llegó a existir el verbo, sino que dice que en el principio ya era y utiliza el pasado lineal. O sea, en el principio existía, no tuvo origen. ¿Mm? Y también en el idioma griego hay dos verbos que se pueden traducir como ser o estar. Uno es el verbo eimi y el otro es el verbo ginomai. Pero en el idioma griego, el verbo ginomai es el verbo utilizado para las criaturas. Por ejemplo, si yo digo eh, yo existía o yo me originé, yo nací, yo comencé, tendría que usar el verbo ginomai. Pero Dios, cuando hablamos de la existencia de Dios, usamos el verbo eimi en griego. Y ese es el verbo que utiliza aquí con Cristo. Dice que en el principio era y utiliza eimi. Y estaba con Dios, utiliza eimi. Y era Dios, utiliza eimi. Todas las veces. Pero cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas, fueron, el verbo ser es el verbo ginomai, que significa ser o estar, pero para criaturas. Todas las cosas fueron hechas.
pero Él es. Y luego, en el versículo 14, dice, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando dice fue hecho, fue, es el verbo ginomai, literalmente llegó a ser carne. Como carne, como humano, tuvo un origen. Se utiliza el verbo cero estar, pero ginomai, el que se utiliza para las criaturas. Pero cuando habla del verbo que siempre fue, utiliza el verbo mí, que se utiliza para Dios. ¿Mm? Em, Seguramente a ustedes le han dicho que la diferencia entre el padre y el hijo, los títulos padre e hijo, muestra una jerarquía. A lo mejor es el argumento que utilizan, ¿verdad? Y que el padre es anterior al hijo, y que si es hijo, entonces fue engendrado por el padre. Bueno, eh, en los tiempos bíblicos, estas palabras se utilizaban con un sentido diferente al nuestro. Tenía también el sentido de padre e hijo en el sentido de el que engendra y el engendrado. Ese significado básico, literal, existía. Cuando dice que Abraham era padre de Isaac o que Isaac era hijo de Abraham. Allí significa que Abraham es el que engendró a Isaac. Y si dice que, qué sé yo, José es hijo de Elí, lo que nos está diciendo es que Elí engendró a José. José es posterior, ¿verdad? Pero en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la palabra padre e hijo tiene un sentido figurado que más del 90% de las veces se utiliza con sentido figurado. Y, y significa o el énfasis está en que son de la misma naturaleza. La palabra hijo o hijo de se utiliza en los idiomas bíblicos para transformar un sustantivo en adjetivo, porque originalmente las lenguas antiguas tenían pocos adjetivos. Un adjetivo es una palabra que describe o califica. Por ejemplo, libro es un sustantivo. Pero bonito, el libro grande, el libro antiguo, el libro feo, el libro arrugado, el libro blanco, el libro negro, cualquiera característica que digamos del libro son adjetivos. Bueno, como los idiomas antiguos no tenían muchos adjetivos, los sustantivos se transformaban en adjetivos anteponiendo hijo de. Por ejemplo, ¿cómo yo me referiría a mi esposa para decir mi esposa es bella si no existe el adjetivo bella? Solamente existe el sustantivo la belleza. Yo diría en hebreo o en griego, mi esposa es hija de la belleza. Y un hebreo entendería, no entendería que la mamá se llama belleza o que la belleza la engendró. Lo que entendería es que ella es bella, lo entendería como un adjetivo que está describiéndola. ¿Mm? Eh, si yo digo, vosotros sois hijos de luz, ¿la mamá se llama luz? No, sino que ellos son personas iluminadas, ¿verdad? Son personas que están, tienen la verdad, están claras, ¿m? No están en tinieblas. Si yo digo de Santiago y Juan, que son los hijos del trueno, estoy diciendo que la mamá se llama Trueno o que tuvo a sus hijos en una noche de tormenta. No, es un adjetivo. Estoy diciendo que son explosivos, iracundos, como un trueno. ¿Mm? Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús es hijo de Dios, o se dice que Jesús dice que Dios es su padre, los judíos, la forma como lo entienden, no es que Él fue engendrado por el Padre. Lo que entienden es que Él es divino. Si hijo de luz significa iluminado, hija de la belleza significa bella, hijo del trueno significa explosivo, hijo de Dios significa divino. Y si ustedes recuerdan, a Jesús lo crucificaron
porque dijeron que él, al llamarse hijo de Dios, se hizo pasar por Dios, y eso era una blasfemia. ¿Mm? Ahora, en el Antiguo Nuevo Testamento se dice que los ángeles son hijos de Dios. ¿Se acuerdan el libro de Job? Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él. Y también al pueblo de Israel se le llama hijos de Dios. O Juan, en sus cartas dice que los que hemos nacido de nuevo hemos llegado a ser hijos de Dios. ¿Lo recuerdan, cierto? Bueno, siempre que en el Antiguo o Nuevo Testamento a los ángeles o al pueblo de Dios se le llama hijos de Dios, siempre es en plural. No existe ningún texto bíblico donde en singular se le llama a un ángel hijo de Dios o a un ser humano hijo de Dios. El único que es llamado hijo de Dios en la Biblia es Jesús, porque en singular significa divino. ¿Mm? Ahora, Juan, para hacerlo más claro todavía, en griego hay dos palabras que significan hijo. Una es huios y la otra es teknon. Cada vez que dice que nosotros somos hijos de Dios, utiliza teknon. Pero cada vez que dice que Jesús es hijo de Dios, utiliza huios. La palabra huios en la teología de Juan está reservada exclusivamente para Jesús. Y no solamente eso. Fíjense que Juan es el único autor de la Biblia que dice que Jesús es el Hijo unigénito. Y está mal traducido porque unigénito significa único engendrado, pero la palabra griega es monogenes. Mono significa único, genes significa género o clase o especie. Jesús es el Hijo único en su género. No hay otro como él. ¿Mm? Eso es lo que está destacando Juan, que Jesús es único. Entonces, esta terminología padre, hijo, en vez de disminuir a Jesús o decir que él es creado o que tuvo un origen posterior, en realidad es todo lo contrario. Es la terminología más precisa que pueden usar los autores bíblicos para referirse a la divinidad de Jesús. ¿Mm? Bueno. Vamos a ver dos textos que utilizan los antitrinitarios para decir que Jesús fue engendrado. Uno está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. A ver. em, no, el 1 creo, ¿verdad? Sí, es el uno. Primera de Juan 5, 1. Dice en mi Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ellos están entendiendo acá que el que engendró es el Padre y el que ha sido engendrado por el Padre es Jesús, el Cristo. Entonces ellos con este texto tratan de demostrar que Jesús fue engendrado. Pero leamos el contexto, leamos un poquito antes. Leamos, por ejemplo, del 4:19 y vamos a recordar que la Biblia original no tiene capítulos ni versículos. Esto fue añadido en la Edad Media. Miren, voy a leer desde el 19 y voy a pasar de largo hasta el 5:2. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, los hermanos son hijos de Dios, son nacidos de Dios porque creen en Jesús. Y todo aquel que ama al que engendró al Padre, ame también al que ha sido engendrado por Él, a los hermanos, ¿verdad?
Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces el texto está diciendo que el que engendró es el Padre y el que ha sido engendrado por él es mi hermano, a quien yo estoy aborreciendo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, debo amar al que fue engendrado por él, ¿verdad? A mi hermano en la fe. Jesús no es llamado engendrado en este texto. Si lo leemos bien, y hay otras versiones más claras. No sé si alguien tiene la nueva versión internacional. ¿Alguien tiene esa versión? Yo la tengo aquí en el celular, ¿ah? Si nadie la tiene, la busco yo. Mire, dice la nueva versión internacional, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ame también a sus hijos. Ahí está muy claro, ¿verdad? Que los que son engendrados son los hijos, no es Jesús, ¿verdad? Bueno, y hay otro texto que utilizan, y quizá ya con esto vamos terminando, en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo, vamos a leer 4 y 5. 4 al 6. No, 4 y 5. A ver quién lo puede leer. Hebreos 1, versículos 4 y 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí? Ya. Entonces el texto, el 4, nos dice que Jesús fue hecho y fue hecho superior a los ángeles. Entonces allí ellos dicen que Jesús no es eterno, ¿verdad? Y que Jesús está en la esfera de los ángeles, se puede comparar con un ángel. Fue hecho, ¿verdad? Y fue hecho superior a los ángeles. Y lo justifica con un texto del Antiguo Testamento. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ahí entonces ellos tratan de fundamentar que Jesús fue engendrado. El texto dice literalmente, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber, cuál es el contexto aquí en Hebreos. Y podemos leer desde el versículo 1 en adelante y lo vamos a entender. Miren, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En hebreo vemos siempre contrastes y la palabra clave es mejor. El antiguo pacto era bueno, pero el nuevo pacto es mejor. Los sacrificios del antiguo pacto eran buenos, pero el sacrificio del nuevo pacto es mejor. El templo del antiguo pacto era bueno, pero el templo del nuevo pacto es mejor. El sumo sacerdote del antiguo era bueno, pero el nuevo es mejor, etcétera. Entonces, la revelación o los medios de revelación que Dios usó en el Antiguo Testamento, los profetas eran buenos, pero al hablarnos directamente por el Hijo, es la mejor revelación que podemos tener de Dios. Porque podemos decir que la palabra dada a los profetas era infalible, pero los profetas eran infalibles. Su vida, su forma de ser, fue intachable 100%. ¿Podíamos ver a Dios a través de ellos? A Dios lo podíamos oír a través de sus palabras. Ellos se paraban y decían, oíd palabra de Jehová. Podemos confiar en lo que ellos dijeron, ¿verdad? Era palabra de Dios plenamente. Pero ellos eran humanos con limitaciones, sujetos a pasiones, ¿verdad? Pecaron, algunos cayeron, etcétera. Pero en cambio la revelación por el Hijo es la mejor revelación que tenemos de Dios, dice. Porque Jesús no solamente nos comunica la palabra de Dios, sino que Él es Dios. Y eso es lo que está diciendo. Fíjense el versículo 3, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero dejarlo hasta ahí por ahora. Cuando dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, son palabras griegas tan profundas que no hay una forma más superlativa de decir que Él es Dios 100%. ¿Mm? Él es Dios. No es menor que Él. No es alguien inferior. Está diciendo que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y es el que sustenta todas las cosas creadas con su poder. Pero fíjense qué dice después, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pregunto, ¿cuándo y dónde Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados? A ver si alguien me responde. En la cruz. En la cruz, ¿verdad? O sea, siendo el resplandor de su gloria, siendo Dios mismo, se hizo humano, ¿verdad? Pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Y qué hace después? Fíjense lo que viene después, en el mismo versículo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, está mostrando que Cristo era Dios plenamente, ¿cierto? Pero que se hace humano para pagar la deuda de nuestros pecados y luego de haber logrado el pago de nuestra deuda, Él asciende a la diestra de Dios. Y cuando asciende, ¿deja la naturaleza humana o lleva la naturaleza humana? La lleva, ¿cierto? Entonces, el que asciende, después de haber pagado nuestra deuda en la cruz, es el Jesús divino humano. Y como divino y humano llevando nuestra carne al cielo, dice que Él logra sentarse a la diestra de la majestad. Para el Jesús que era el Verbo y que Él estaba con Dios, no es una posición que recién alcanza, pero como humano, ¿verdad? Llevando nuestra naturaleza, podemos decir que es lo máximo que un ser humano puede aspirar. Fíjense, nuestro representante humano logra sentarse a la diestra de la majestad. Y ahí el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Recordemos que el ser humano es inferior a los ángeles, pero ahora Jesús, llevando nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Él logra sentarse, ser superior a los ángeles y dice que hereda mejor nombre, mejor fama que los ángeles. Si ustedes ven el capítulo 2 versículo 9 de Hebreos, cuando habla de Jesús que toma la naturaleza humana, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos. O sea, Jesús fue hecho como humano menor o mayor que los ángeles, según el versículo 9. Cuando se hace humano, Jesús llega a ser menor o mayor que los ángeles. Poco menor. porque dice que fue coronado, ¿Sí? Pero díganme ustedes, gloria cuando y se con hace honor. humano, Menor. ¿llega a ser menor o mayor que los ángeles? Acá dice que fue hecho un Menor. poco menor que los ángeles. Fue hecho un poco menor que los ángeles, porque está citando un salmo, ¿verdad? El Salmo Sí, 8, cuando dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. En otras palabras, está diciendo que Jesús es humano, como nosotros, ¿verdad? Un poco menor que los ángeles, pero, ¿verdad? Lo vemos coronado de gloria y de honra por causa de los padecimientos, por el hecho de morir por nosotros, de pagar nuestra deuda en la cruz. Él logra subir, digamos, subir la naturaleza humana a la altura máxima, incluso mayor que los ángeles. Entonces, el capítulo 1 versículo 4 que dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles y que él heredó mejor nombre que ellos, no está diciendo que esto fue en la eternidad, en un momento
en que fue creado. Está diciendo que esto fue después de sus padecimientos, después de su encarnación, después de pagar nuestra deuda de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en una etapa de la vida del Jesús humano podemos decir que fue hecho menor que los ángeles, pero en otra etapa del Jesús humano podemos decir que fue hecho superior a los ángeles. Si nosotros solamente leemos del versículo 1 al 4, ustedes se van a dar cuenta que hay un orden cronológico. Comienza con el Jesús eterno, que es la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria, el creador, el que sustenta todas las cosas, pero se hace humano, paga nuestra deuda en la cruz con su muerte. Luego sube al cielo, hereda un nombre mejor que los ángeles. Fue hecho superior a los ángeles. Pero la pregunta, ¿cuándo fue hecho superior a los ángeles? ¿En qué momento? Después de haber muerto por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entonces no está hablando de un momento en la eternidad pasada, está hablando de un momento posterior a la muerte y resurrección de Cristo. No sé si eso les queda claro. Si seguimos el orden cronológico, ¿verdad? De Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante, el orden cronológico es que Jesús llega a ser superior a los ángeles, no en un momento de la eternidad pasada, en una creación de Jesús o en un engendramiento, sino que fue hecho superior a los ángeles gracias a que Él padeció, ¿verdad? Pagó nuestra deuda, purificó nuestros pecados. Como humano, ¿verdad? Representante humano llega a ser mayor que los mismos ángeles. Bueno, entonces ahora lo va a fundamentar con la Biblia, que en ese tiempo era solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y está citando el Salmo 7. Y cita otro texto, en 2 de Samuel 7:14, dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y luego cita el Salmo 86, el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en este mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Podemos adorar a una criatura? Y el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice el que hace sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. El 8 más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Le llama Dios. Bueno, el texto, deteniéndonos un poquito en el versículo 5, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy? En el contexto, ¿en qué momento Jesús fue engendrado? En este contexto. A ver, le voy a dar tres alternativas. Él fue engendrado hoy en el momento en que tuvo un origen, antes de la creación del universo. Segunda alternativa se refiere cuando nace de la Virgen María, cuando fue engendrado allí por el Espíritu Santo en la encarnación. Tercera alternativa, fue engendrado después de resucitar y subir al cielo y ocupar el trono. ¿Cuál de las tres alternativas? Pienso que la primera. Ya, a ver qué piensan los demás. La primera. Ya, los demás, ¿todos piensan lo mismo? No, porque la primera era como engendrado desde el principio, po. Como creado lo que usted Que dijo. tuvo un origen, ¿verdad? Como Pero, criatura. Él fue pero, engendrado en algún momento de la eternidad. pero no, po. No, Claro, no, porque como leímos el contexto, Tiene que ¿se ser dan el cuenta? último, po. De la Virgen. Claro, es el último, porque en el contexto comienza diciendo que Él es eterno, ¿verdad? Dios se reveló muchas veces a través de profetas, que era como una revelación parcial, pero ahora nada menos que se reveló por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo?
es el mismo resplandor de su gloria, es la misma imagen de su sustancia, de su esencia. Es el que creó todas las cosas y es el que sustenta todas las cosas. Allí lo está presentando como Dios absoluto, pero luego dice que el Hijo se hizo carne para purificarnos del pecado. Con su vida murió por nosotros. Luego que viene, sube al cielo, llevando carne humana. Se sienta a la diestra de la majestad. Allí es declarado mayor que los ángeles. Allí hereda un nombre mejor, porque está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿en qué momento fue engendrado? En el momento de la ascensión, después de resucitar. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar la cita que está en el Salmo 2. Busquemos el Salmo 2. Es un salmo mesiánico. Miren, el salmo no es muy largo, por lo menos vamos a leer los primeros, vamos a leer versículos 7 y después vamos a leer un poquito antes y un poquito después para que tengamos el contexto. Eh, Miren, les cuento un poquito la historia de David. David recibió el reino de Israel cuando todavía no existía, o sea, Jerusalén no era la capital, porque era parte de los jebuseos. Gran parte de Canaán no había sido conquistada todavía por los israelitas. Entonces David recibe un reino de este porte, miren, miren, de este porte era el reino de Israel cuando David recibe el trono. Y cuando él llega viejo, el reino de Israel es así, porque él había logrado conquistar casi todo a Canaán. Todo lo que no habían conquistado Saúl y los jueces, David lo conquistó. Y a los que no conquistó, que eran parientes, Edom, Moab, Amón, todos esos reinos pequeños que eran parientes, los subyugó y les cobraba tributos. Entonces ellos tenían que obligadamente pagarle tributo a David para que David no acabara con ellos. Entonces miren, capítulo 2, versículo 7. A ver si me pueden leer, por favor, Claudio, el 7 nomás. Publicaré el decreto. El Señor dijo, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Ya, ese es el texto que está citando Pablo en Hebreo, ¿cierto? Pero veamos a qué momento de la vida de David se refiere. El versículo 1, voy a leer de ahí en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes? Aquí la palabra hebrea es goyim, que significa naciones. ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. Las naciones, los pueblos que rodean a Israel, son esas naciones que David les perdonó la vida, pero tienen que pagarle tributos, ¿verdad? Esas naciones que están subyugadas al reino de David se están amotinando, se quieren rebelar. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesús. No, pero en ese tiempo. Ah, David. David, ¿cierto? El rey. ¿Están de acuerdo? Claro, esas naciones que David no destruyó, pero que la subyugó y la obliga a pagarle tributo, esas naciones ya dicen, ya no paguemos más tributo, unámonos todos, todas las naciones, todos los reyes, y acabemos con el reino de Jehová y con su ungido, el rey David. ¿Ya? Entonces se levantarán contra Jehová y contra el ungido de Dios, que en ese tiempo es David. ¿Y qué dirán? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, ellos pensaban que pagarle tributo, estar subordinado a David, era como estar atados, ¿verdad? Era como estar encadenados, se sentían esclavos y querían liberarse. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. ¿Le va a dar miedo a Dios cuando las naciones se unan para acabar con David y con el reino de Israel? No, Dios se va a poner a reír, fíjense, no le da miedo. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey. Fíjense lo que dirá Dios. Dios hablará de esta forma. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién puso a David como rey? ¿Se nombró solo? Jehová. Jehová lo puso como rey. Sí, Entonces, si Jehová lo puso, ¿será que todas las naciones y los reyes cuando se unan van a poder acabar con David? no, imposible porque Porque en el fondo Dios es el rey, Dios ¿verdad? es el... Dijimos que David era como el príncipe que gobierna, pero es el segundo a mando. El Sí. segundo, porque el primer rey del pueblo de Dios es Jehová. Entonces Jehová hablará y dirá eso. En el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y David responde, yo publicaré el edicto, el decreto. Jehová me ha dicho, ¿cómo le ha dicho Jehová a David? Mi hijo eres Mi hijo tú, eres tú. yo te he engendrado hoy. Y si es hijo, es heredero, pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pregunto, ¿en qué momento Dios le dice a David, tú eres mi hijo? ¿Cuando nace o cuando ocupa el trono? Cuando ocupa el trono. Si ustedes se dan cuenta y leen bien el Salmo 2, está hablando que en el momento en que David ocupa el trono, pasa a ser hijo de Dios. Dios lo considera como su representante desde ese momento. Entonces, cuando David ocupa el trono, el momento de su exaltación, de su entronización, podemos decir, y David dice, en ese momento, ¿verdad? Dios me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que David se siente confiado, no tiene miedo de todos estos reyes que quieren atacarlo, porque dice, momento, yo no me puse en el trono solo, no, yo no soy el que cuida este reino. Cuando ocupé el trono, Dios me puso en el trono. Y Dios me dijo, de ahora en adelante mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces en el contexto no está hablando del origen, del nacimiento, de cuando David fue engendrado por sus padres. ¿Menciona al papá Isaí? No, está hablando de el momento cuando él ocupa el trono como el representante de Dios, ¿verdad? En el reino. En ese momento, al ser entronizado, Dios le dijo, mi hijo eres tú. Y fíjense que en Hebreos 1, versículo 5, está citando dos textos. ¿Se acuerdan? Volvamos allí al capítulo 1 de Hebreos, versículo 5, para que veamos los dos textos que está citando y vamos a ver el segundo texto después. Hebreos capítulo 1, versículo 5. A ver, por favor, Claudio. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Ya. Entonces, primero cita el Salmo 2, ¿cierto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y se refiere al nacimiento de David o al momento en que ocupa el trono? Al momento que ocupa el trono. El momento en que ocupa el trono. Y acá en Hebreos capítulo 5, ¿a qué momento de la vida de Cristo se refiere? Cuando después de la muerte y que... Después de la resurrección, cuando Sí, ocupa el trono también, ¿verdad? claro. Pero cita un segundo texto en la segunda mitad del versículo. Lo fundamenta con dos versículos. ¿Qué dice el otro? Yo seré Yo seré a su él padre y padre. él será mi hijo. Ya, eso está en segundo de Samuel capítulo 7. Busquémoslo. Segundo de Samuel capítulo 7 versículo 14. A ver, hermana Marcela, usted podría, o Marcelo Parada dice, pero ¿usted lo podría leer, hermano? Paula, Segundo de Samuel Lo 7 estoy buscando. 14. Se me perdió Samuel. Espérese un Ya, poquito. Ah, ya. Segundo de Samuel 7, ya. Ya encontré Samuel. Eh, 7 14. ya, 7:14. A ver, sí, estoy con micro. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y si él hiciera mal, lo castigaré con vara y azote de hombre.
Ya, miren, ahí está el texto que cita, ¿verdad? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el título del capítulo 7? A ver, hermana, usted misma. Casa firme a David. Mi ¿Cómo? Biblia. Casa firme a David. Casa firme a David, ¿verdad? Que la Pacto, casa de pacto de David, Dios con David. claro, pacto de Dios con David. Cualquiera de las dos. Fíjense que la casa de Saúl permaneció con el tiempo. Los hijos de Saúl, los nietos, bisnietos, llegaron a ser reyes. No, ¿verdad? La casa de Saúl se acabó. Pero ahora David, antes de morir, Dios viene y le hace una promesa. Le dice, David, no tengas miedo. No va a pasar lo mismo contigo que lo que pasó con Saúl. ¿Mm? Y yo haré un pacto contigo. Tu casa será firme. ¿Mm? Y si leemos un poquito antes, Dios se lo asegura así, mire. El versículo 12. Leamos del 12 al 14. ¿Quién quisiera leer? Yo. Por favor, hermana. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. El 12, Hasta el 14. 14. hasta 14. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Ya. Fíjense que Dios le está prometiendo a David, mira David, cuando llegues a viejito y te mueras, te prometo que yo levantaré como rey en tu lugar a uno de tus entrañas, un hijo tuyo. Él me edificará casa. ¿Quién edificó el templo a Jehová? Pastor ¿Cuál Urrutia, es? hasta el versículo 16 es más claro todavía Ya, gracias. el texto. Pero fijémonos que está diciendo que el hijo de David ocupará el trono de David y que él construirá el templo de Jehová. Y el hijo de David que hizo esto fue Salomón. Salomón. Salomón, ¿verdad? Salomón. Entonces ahora en el versículo 14 dice, yo le seré a él padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios será el padre de Salomón? ¿Cuando Cuando sea, nazca o cuando ocupe el trono? cuando ocupe el trono. Cuando ocupe el trono, ¿verdad? Eso es lo que está hablando el contexto. Aunque ese niño, ¿verdad? No tiene ninguna sabiduría para reinar, no tiene muchos méritos, ¿verdad? Cuando ocupe el trono, dice Dios, yo le seré padre y él me será hijo. Y como padre, si se porta mal, le castigaré y como hijo lo bendeciré, ¿verdad? Sigamos leyendo entonces el 15 y el 16. A ver. Claudio, por favor. Dice, pero no apartaré mi amor de él, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí, de ti, y afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable para siempre. Ya. Fíjense que allí Dios está haciendo un pacto con David y le está prometiendo que su reino, la dinastía que él comenzó, no morirá con él. En la dinastía que fundó Saúl murió con Saúl. Después que él murió, Jonatán no ocupó el trono ni ninguno de sus hijos. Pero en cambio David iba a morir. Pero dice, cuando tú mueras, ¿verdad? Yo tomaré a uno de tus hijos de los que tú engendraste y lo pondré en el trono. Y en ese momento yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces los dos textos que está usando Pablo para fundamentar lo que él dice acerca de Cristo, el Salmo 2 y segundo de Samuel, perdón, primero de Samuel, segundo de Samuel 7:14, en ambos textos está hablando del momento cuando ocuparon el trono, no en el momento en que fueron engendrados, nacieron como bebés.
¿Eso les queda claro? Ya. Y lo último, este Salmo 2 versículo 7 que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es citado 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez ya la vimos en Hebreos 1:5, pero vamos a ver que en Hebreos se vuelve a citar en el capítulo 5, versículo 5. Busquémoslo. Está hablando de Jesús resucitó, ascendió al cielo y fue entronizado como sumo sacerdote. ¿Qué dice el versículo 5? A ver. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ya. ¿En qué momento está aplicando este engendramiento para Jesús? Cuando En está el en el momento de cielo, ser asumiendo el Cuando en el cielo. sacerdocio. ungido como el sumo sacerdote celestial. En otras palabras, después que Jesús resucita y asciende al cielo, ocupa el trono y ocupa el sacerdocio. Entonces, doblemente llamado mi hijo. En ambos textos, en el capítulo 1, versículo 5 y en el capítulo 5, versículo 5, no se está refiriendo a un momento en la eternidad pasada en que Jesús tuvo un origen como divino, sino que se está refiriendo a un momento de su exaltación. ¿Mm? Y la última vez que el Nuevo Testamento cita este salmo es en Hechos capítulo 13, versículo 33, en la predicación de los apóstoles. Eh, Allí, ¿verdad? Pablo está predicando de la resurrección y exaltación de Cristo. Veamos el versículo 33. ¿Quién lo tiene? Dios. Dios, Ah, Claudio, dale. no, dale, Paulita. Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, al resucitar a Jesús, como en el Salmo segundo está escrito, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya. Entonces Pablo está predicando de la resurrección de Cristo y dice que Cristo no permaneció muerto como cualquier mortal, sino que resucitó y fue exaltado, cumpliendo el Salmo 2:7, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo se está refiriendo a un momento en la eternidad cuando él fue engendrado como ser divino, o está hablando de la exaltación de Cristo como habla también en Hebreos. Como lo último, después de resucitar, dice. Claro, se dan cuenta que las 3 veces que este salmo es citado en el Nuevo Testamento, las 3 veces se refiere a Jesús y las 3 veces se refiere a su exaltación después de la resurrección. Nunca se utiliza este salmo para hablar de un origen de Jesús como ser divino. ¿Mm? Porque él no tiene origen. Hebreos 13:8, ¿qué dice allí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya. Entonces, ¿tuvo un origen? No, no tuvo origen, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si vemos el capítulo 1, miren, terminemos con el capítulo 1, hablando de Jesús, está aplicando otro salmo para él. Sería desde el versículo, a ver, Hebreos. sí, Hebreos 1. Vamos a leer desde el 8 en adelante, a ver, para que no nos perdamos el hilo del texto. Desde el 8 hasta el versículo 12, del 8 al 12. ¿Quién podría leer? ¿Vale? Ya, por favor. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Y tú, oh Dios, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto de los enrollarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Fíjense que está citando el Salmo 102 y lo está aplicando a Jesús. Jesús no tiene principio ni fin. Sus años nunca acabarán. Todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas se van a terminar. Pero tú eres el mismo y tus años no tienen fin. Fíjense el versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, etcétera. Pero este Salmo 102 no es mesiánico. Es una alabanza a Jehová. Veamos el Salmo 102. Busquémoslo. Salmo 102, versículo 11. A ver quién puede leer. Solamente vamos a leer este texto, ¿ah? Ustedes pueden leerlo todo después, pero Mis días son como la sombra que se alarga, 102, 11, 12, perdón, 12. 12, ya. Pero tú, Señor, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Ya, ahí dice tú, oh Señor. ¿Tienen alguna otra versión? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Claro, el texto original dice, mas tú, oh Jehová. Entonces un salmo de alabanza a Jehová y contrasta lo perecedero que es la creación, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos y las cosas creadas, comparada con Jehová que es eterno. Pero viene Pablo y cita este salmo que está dirigido a Jehová y lo aplica a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, en forma muy clara, em, Jesús es Dios y es eterno. Hebreos capítulo 1, en vez de decir que Jesús tuvo un comienzo en la eternidad, que es un Dios engendrado, es todo lo contrario, está diciendo que Él es eterno. ¿Mm? Podríamos mostrar muchos textos más, pero yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Y también por el tiempo. Pastor, eh, Ujú, si pudiera explicar los primeros versículos de Juan 17, que también se refiere como a Cristo como hijo. ujú. Sí, ¿Se los podemos leer? sí. Bueno, Juan 17, los primeros versículos son, digamos, hablan de la preexistencia de Cristo, pero es una preexistencia, digamos, que no nos dice necesariamente si Él es eterno o no, solamente están afirmando que Jesús no es un ser humano como todos los que están a su alrededor, que tuvo un comienzo en su nacimiento cuando nació como bebé, sino que Él está diciendo que Él existía desde mucho antes, ¿verdad? El 17, los primeros tres versículos, ¿los quieres leer, Claudio? Dice así, después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti, así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ujú. Bueno, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Está pidiendo al Padre en el momento de agonía. Recordemos que el capítulo 17 es la oración de sacerdotal con los discípulos justo antes, el día viernes, ¿verdad? La parte oscura. Y en el viernes la parte clara, a las 9 de la mañana, Jesús es crucificado. Entonces, antes de Jesús apartarse para orar solo en el Getsemaní, hace esta oración con los discípulos. Y él está pidiéndole al Padre que lo glorifique con la gloria que tenía con él antes que el mundo fuese.
Eso ya nos está diciendo dos cosas. Una, que Jesús existía antes que el mundo fuera creado. Por lo tanto, Él no es parte del mundo, no es parte de lo creado. Y segundo, está diciendo que lo glorifico con la misma gloria que tuvo con el Padre. O sea, Jesús no era un ser que estaba para adorar a Dios o contemplar la gloria de Dios, sino que Él tenía la gloria de Dios. Eso está afirmando en el versículo 1. Después en el versículo 2, Él dice que el Padre le ha dado potestad sobre toda carne para que Jesús dé vida eterna. Elena de White dice que Jesús, cuando se humaniza, renuncia a usar su propio poder, su potestad, y viene a depender completamente de la potestad del Padre. Si Jesús usa su poder, Jesús hubiera caído en pecado. Entonces cuando dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, los antitrinitarios dicen que Jesús no tiene poder para dar vida eterna, sino que el Padre se la dio. Pero Elena de White dice que Jesús tiene poder, pero renuncia a usar su poder y solamente dependerá del poder que le comunique el Padre. Dice que ni un milagro Cristo hizo en la tierra usando su propio poder. Y Satanás quería que Jesús usara su poder. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, para mí no sería ninguna tentación convertir las piedras en pan porque no puedo. ¿Alguien acá puede convertir una piedra en pan? No, No. Si Satanás, la tentación hubiera sido que comiera, le habría presentado comida. Satanás quería que Eva comiera del fruto prohibido y le mostró la fruta. Bueno, Satanás no quería que comiera, era algo secundario. Lo que Satanás quería es que usara su propio poder. Pero Elena de White dice que Jesús no vino para usar su poder. Siendo Dios, se autolimitó y vivió en la condición de un hombre dependiente del poder de Dios. Y es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Fíjense O ustedes que sea, hasta el final, no usó su poder para él, pero sí lo usó para otros. sí, pero con el permiso del Padre, que es lo que dice Ok. Elena de White. Ujú. Claro, siempre con el permiso del Padre. Y fíjense ustedes que hasta el final, los últimos momentos de vida de Cristo, todos le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esta frase, si eres hijo de Dios, los judíos la entendían, si eres divino. Si eres divino, desciende de la cruz. Pero Jesús sí tenía poder para descender de la cruz, pero no fueron los clavos los que lo retuvieron en la cruz, sino nosotros. Si Jesús desciende de la cruz, nosotros estamos perdidos. Entonces Jesús se sometió a la voluntad del Padre hasta el último momento, hasta que murió. ¿M? Y Para después, cumplir el plan de salvación. claro, para cumplir con el plan de salvación. Fíjense, el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ellos dicen acá que solo el Padre es Dios verdadero. Jesús sería un Dios falso, ¿verdad? O sería otro tipo de Dios. Porque claramente, ¿verdad? Desde el versículo 1 Juan lo presenta como Dios y el verbo era Dios. ¿M? Y aquí cuando dice al único Dios verdadero, no está contradiciendo el versículo 1 del Evangelio en la forma como comienza. Al contrario, eh, el resto del Evangelio de Juan, después del capítulo 1, va a demostrar que efectivamente Jesús es Dios. ¿Mm? Cuando dice el único Dios verdadero, no es que Jesús está contrastando al Padre con él, porque en ningún momento el Padre y el Hijo son antagónicos. De hecho, dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está contrastando a Dios con los dioses de todas las naciones. Todos los dioses de las naciones de Roma, de Grecia, son dioses falsos, no son reales. Entonces, el único Dios verdadero es el Dios del cielo.
Y ese Dios del cielo, ¿verdad? Jesús le llama el Padre, es su Padre, y por lo tanto hay una relación de filiación entre los dos. Jesús no es otro Dios que no es verdadero, sino que es uno con el Padre. Y cuando dice al único Dios verdadero, se está refiriendo a que no hay ningún otro de los dioses de las naciones que sea verdadero. Es uno, a ver, es uno con el Padre, ¿no es cierto? Ujú. Pero Sí, a la vez usted dice que el poder lo usó siempre con el permiso del Padre. claro, Entonces, al usar esa frase, da la impresión que fuesen personas disociadas, como que fueran inclusive tres dioses con el Espíritu Santo. Pero no es así. claro. Son tres personas, Ujú. pero son un Dios. Podemos ver, por ejemplo, que en Juan capítulo 8 versículo 16 cuando a Jesús le exigieron dos testigos, porque le dicen a Jesús, mira, tú estás dando testimonio de ti, pero la ley dice que por lo menos deben haber dos testigos para que algo sea aceptado. Y Jesús dice, bueno, yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió, porque el Padre dio testimonio de Jesús en el bautismo. Así que Jesús dice, bueno, el Padre dio testimonio de mí y yo también doy testimonios. Somos dos, lo que la ley pide. O sea, con eso Jesús nos está mostrando que no es solo un cuerpo, no es un solo ser, es más de uno. Y en el bautismo, por ejemplo, el O Padre sea, está ocupando una son tres posición. personas que forman una sola divinidad, una sola Exacto, deidad. Mm. exacto. Sin embargo, cuando habla de la unidad, la unanimidad entre ellos, le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dice Felipe, yo y el Padre uno somos. Sin embargo, ¿verdad? En el capítulo 14 dice, yo rogaré al Padre para que envíe a otro. O sea, ahí da a entender que el Espíritu Santo tampoco es el mismo, ni el Padre, sino que es otro. Cuando nosotros leemos toda la evidencia, nos damos cuenta que son íntimamente unidos, o sea, es una unanimidad que nosotros no la entendemos plenamente, porque no existe un amor tan, ni una cercanía, ni una unidad de pensamiento, de propósito tan perfecta como la unidad divina. Sin embargo, nos damos cuenta también que no es una persona, sino son tres, porque los vemos interactuar a los tres, los vemos ocupar distintos roles. Si fueran el mismo, entonces Jesús estaría como mintiendo o engañándonos cuando ora al Padre. ¿Cómo le va a orar al Padre si fuera el mismo, verdad? O cuando el Padre habla y dice mi Hijo amado, el Padre estaría, digamos, como haciendo teatro o siendo ventrílopo, que está hablando, pero es el mismo. Los textos de la Biblia nos dan a entender que en realidad son tres personas pero que hay una unanimidad que nosotros no podemos entender porque es perfectamente íntima, ¿verdad? Así que este texto en el fondo es lo que está diciendo. ¿M? Está afirmando que Jesús existía antes que el mundo fuese hecho y existía no en una calidad de subordinado, sino que compartía la misma gloria divina que tenía el Padre. Y hay muchos textos más, ¿verdad? Está llena la Biblia de evidencias, declaraciones explícitas. El Evangelio de Juan se va al colmo, porque termina cuando el más incrédulo de los apóstoles, ¿cómo se llamaba? Felipe. A Tomás. Tomás, claro. Dijo, Sí. ver para Tomás. creer. Bueno, Tomás dijo, si yo no lo veo con mis ojos, no lo toco con mis dedos, no creo. Y cuando Jesús se presenta y le dice, toca mi herida, mete tu dedo en mi llaga, entonces Tomás le reconoce como Dios. El Evangelio de Juan entonces termina cuando el más incrédulo de los apóstoles reconoce que Jesús es Dios. Y Jesús no le dice, Tomás, has dicho una blasfemia, como le dice el ángel a Juan, ¿cierto? Jesús no, él reconoce que él es Dios. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 28.
Ahí dice, Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Una, esas son frases que los judíos usaban para dirigirse a Jehová. Y Tomás se las dice a Jesús. En castellano puede estar ambiguo, pero en el idioma griego literalmente dice así. Es un diálogo entre Jesús y Tomás. Jesús dijo a Tomás, ven, toca mis heridas. Y Tomás dijo a Jesús, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Con esa declaración contundente termina el Evangelio de Juan. Entonces yo podría tener muchas dudas y cuestionar muchas cosas, pero puedo pensar si el más incrédulo de los apóstoles pudo ver, tocar y tener toda la evidencia y reconoció que él era Dios, ¿quién soy yo para no creer que es Dios? Bueno, como digo, son algunos textos, son muchos más y se podrían estudiar en forma más profunda, pero es, digamos, una muestra de la evidencia bíblica de que Jesús es plenamente Dios. Y podríamos mostrar, como digo, muchos más. ¿Mm? Muchas gracias, pastor. Ujú. Eh, por la hora es una hora avanzada, pero no sé si hay alguien que quisiera decir algo, comentar o... Nosotros siempre estudiamos de 8 a 9, pastor, y van a ser las 10 y quiero respetar su tiempo y el tiempo de los demás. Pero como siempre cuando estudiamos con usted, o yo he participado, las clases son así, magistrales. Se nota cómo el Señor lo utiliza. Muchas gracias, pastor. Gracias. Oramos entonces. Pastor, ¿nos dirige usted en oración? ¿Ya? Oremos. Padre Celestial, te pedimos por todas nuestras hermanas, hermanos que aquí estamos reunidos. Sí, Señor, gracias. Señor, nosotros al igual que Tomás, a veces cuestionamos, tenemos dudas, pero tú nos tienes paciencia. Tú podrías haber condenado a Tomás, pero no lo hiciste, sino al contrario, Señor, le permitiste que él pudiera experimentar y recibir todas las evidencias para que Tomás reconociera también que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos tienes paciencia, nos tienes amor Amén. y así como los discípulos, Señor, necesitaban de ti, así también nosotros necesitamos de ti. Te pedimos, Padre, que nos des tu bendición. Te agradecemos por estas horas sagradas y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, sea quien nos fortalezca, nos auxilie y nos transforme. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Que Ujú. tenga un lindo sábado. Que Saludos Dios a su les familia. bendiga. Gracias. Chao. Feliz, Feliz Chao. sábado. Chao. Chao. feliz Chao. sábado. Chao. Chao, chao, cariño a todos. Chao. Igual. Hasta mañana. Hasta mañana.